Que vuelvan sus compañeritas, ya van a volver. Ya, Licen. Un ratito esperaré. Ya, ¿qué más falta? La loidita, no me hace falta que. ¿Quién? ¿90 y? Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, en otras palabras, ¿qué quiere decir un marco teórico? El marco teórico es el aparato de ya sea de una monografía, de un proyecto de investigación, de un experimento, de cualquier tipo de investigación que tenga sostenibilidad bibliográfica. Se compone de conjuntos de referencias y antecedentes del fruto de aquellas personas que realizan la investigación mediante distintas bibliografías, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer nuestro marco teórico? ¿Ya? Primero, tenemos que tener, dice, lo que les he dicho, los antecedentes históricos, o puede ser anterior a nosotros, quienes han escrito. Son investigaciones previas sobre el tema que han hecho, tal vez casi parecido a lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro proyecto, ¿ya? Por otro lado, hemos dicho de que tiene que tener bases teóricas, o a veces lo conocen ellos como conceptos teóricos, ¿no? Son
las obras consultadas de los grandes estudios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí el significado. Por ejemplo, para la Teresa, ella tendrá que buscar qué quiere decir técnica, qué quiere decir relaciones públicas, qué quiere decir, por ejemplo, funciones o función, que es una función, que es una... Y después tendrá que buscar qué es una técnica funcional. Primero aparte, ¿no? Técnica, que es aparte función, y después qué es una técnica funcional, ¿no? Y tendrá que ver distintos autores, pero no solamente uno le va a decir, puede decir el autor, qué sé yo, el autor Carlos Hidalgo, el autor José Prada, y otros autores que tienen ahí en relaciones públicas distintos libros, ¿no? Que han escrito, que ojalá estén en internet. Igual, igual que de la Loidita, igual, ¿no? Tendrán que buscar sus bases teóricas, ¿ya? Dentro de las bases teóricas, escúchenme bien, en los antecedentes históricos, lo que vayan a sacar, ustedes van y copian, tal como está. No tienen que hacer su análisis ahí ustedes. Ahí no tienen que poner, entonces yo, o por decir, entonces el trabajo se basa en esto porque este señor ya ha escrito. No, directamente copian ese párrafo del autor que ya ha hecho tal vez una investigación, ¿no? Y ahí simplemente dirán, basándose en que distintos autores han realizado por decir, como dice de la, digamos que ya hay un libro escrito como técnicas funcionales de las relaciones públicas, el autor tanto ha aplicado las técnicas funcionales en estos tantos, pueden poner, pondrán su autor, pondrán su año, pondrán su página y abajo simplemente dirán el proyecto se basa en autores que ya han escrito sobre el presente trabajo y listo, no harán otro tipo de análisis. En cambio, en las bases teóricas, en los conceptos que ustedes vayan a poner, por decir, van a consultar 3 conceptos de 3 autores, solamente para ver lo que se llama, por ejemplo, una sola palabra, ¿ya? Por ejemplo, sobre la técnica, son 3 distintos autores. Entonces, ustedes ahí recién dicen su criterio. Puede ser de que ustedes estén más, ¿cómo se dice? Más inclinadas al primer autor, o al segundo o al tercero. Entonces ustedes ahí referirán por qué creen lo conveniente que su trabajo debería de basarse en ese autor. O capaz les gustan los 3, entonces los 3 fusionan ustedes y sacan su propia definición, ¿ya? No están sacando una conceptualización, sino van a sacar su definición ustedes del estudio de esos conceptos que están realizando, ¿ya? En los antecedentes, entonces, no se saca. Dime, mamita. Una consulta, entonces, en los antecedentes de investigación, digamos, vamos a buscar conceptos mediante, digamos, nuestro título, ¿verdad? Claro, claro. Porque, a ver, tú estás proponiendo, tu tesis es un proyecto, es una propuesta de proyecto que estás elaborando, ¿no? Y tu proyecto de vos, por decirte, tú estás hablando, por decir, de la vida de la María, ¿no? Entonces, en la vida de la María no tiene por qué meterse la vida de la Loida, la vida de la Teresa, simplemente tienes que hablar de la vida de la Teresa. Y para eso, para hablar de la vida de la Teresa, tienes que investigar a tu papá, a tu mamá, o sea, solamente va a estar tu familia, ¿no? Entonces, esos son tus antecedentes históricos, ¿no ves? Entonces, tienes que hacer el estudio de antecedentes históricos. De otras que se hayan parecido a tu vida, puedes hacer en los antecedentes históricos. Pero en la teoría, ¿ya? En la teoría puedes sacar lo que ya decimos en los marcos teóricos, perdón, puedes sacar lo que son distintas definiciones de otros autores, o sea, distintos parecimientos, ¿no? Ahí, por ejemplo, por ahí la Loida piensa otra cosa, la Teresa otra cosa, entonces pones todo eso. Y por ahí vos dices, no, a mí me gusta más el concepto de la Loida, entonces haces una definición
¿ya? Pero a tus propias palabras, a tu propio entendimiento. No es copia y pega, cuidado que hagan eso. No a tus propios. Mínimo, ¿cuántos autores tiene que ser? Definiciones de cuántos autores, mínimo 3, No, 2. 2 o 3. Bueno, este es un proyecto. Si fuera una tesis, pues hacer 5, 6, ¿no? Pero yo pienso que 2 o 3. Tampoco nos vamos a 2 o 3. Listen, y en mi investigación de o en mi proyecto, yo tendría que más o menos investigar qué cosas. Hace rato a mis compañeras les dijo más o menos pautas, y a mí no me dijo, Ay, a vos no te he dicho, ¿eh? Ya. no, se ha Vamos olvidado. a ver, ¿cuál es tu título de voz? Técnicas de gestión documental para priorizar la expedición oportuna de documentos de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí. Lo primero que tienes que hacer es buscar, pues, si es que ha habido algún autor, por ejemplo, que ha realizado o que ha hecho alguna investigación parecida a lo tuyo. Eso va a ser para que utilices dentro de tus antecedentes de investigación. No siempre tiene que decir técnicas de gestión documental. Puede ser, por Entonces, ejemplo, de gestión gestión documental. documental, claro, puede ser gestión documental o técnicas de documentos, o sea, algo parecido, ¿ya? A otros Claro. autores que han escrito. Entonces ahí tú te vas a decir, estos autores ya habían escrito. Entonces, esos son los antecedentes de la investigación que tú te estás dando, ¿ya? Y por otro También lado, puedo buscar expedición de documentos, quizás también, ¿no? claro, claro, puedes ir buscando tus antecedentes. Ahora, dentro de tu, de tu marco histórico, de tus bases teóricas, ¿no? De tus bases teóricas, vas a desarrollar, por ejemplo, una teoría, por ejemplo, de qué es técnica, qué es gestión, qué son documentos, etc. Según a tu título, ¿ya? Un marco teórico debe ser una exposición siempre coherente, ordenada y más que todo tiene que tener sustento, sustentable. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? No podemos nosotros inventar autores. No podemos decir, yo voy a decir esto y voy a decir que este autor ha dicho tal cosa. No, ¿ya? Tenemos que copiar como el autor nos está indicando en los libros. No tenemos que inventar, ¿ya? Debe prestar atención a los datos y referencias bibliográficas. Como les he dicho, ponerlo entre paréntesis. Siempre el autor que está indicando ese concepto, el año y la página. ¿Ya? Por otro lado, los objetivos de todos los marcos teóricos que vayamos nosotros a consultar pueden resumirse, por ejemplo, dándonos cuenta, por ejemplo, por algún rasgo que veamos, como les decía hace rato, de su título. No siempre va a ser técnica de gestión documental. Puede ser un libro que haya hecho como sobre gestión documental. Otro libro que vaya utilizado como técnica documental. Entonces ya tenemos ahí, entonces, unos antecedentes y también te vamos a poder deslindar de ahí lo que son los conceptos, ¿no? ¿Ya? Ahora, Listen, ¿nos puede dar más o menos el orden de que vamos a realizar el marco teórico, o sea, los títulos, subtítulos, eso más o menos? Porque nos menciona que en nuestro marco teórico va a ir antecedentes de la investigación sí, mediante a previas bases teóricas, sí, el significado y todo, con ya. distintos autores. Y después menciona de que en el marco histórico. Entonces, ¿va el marco teórico primero o el marco histórico? Eso estoy confundiéndome un poco. Primero El orden. siempre, ya, primero siempre va a ir los antecedentes de la investigación, ¿ya? Siempre, los antecedentes históricos de la investigación, siempre, ¿ya? O sea, estamos siendo de lo más grande, ¿no? Siempre va a ir primero los antecedentes. Una vez de que hemos hecho los antecedentes, recién van a ir los conceptos teóricos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ratito se me ha perdido el documentito. A ver, aquí está. Exacto. Por ejemplo, les voy a volver a mostrar.
les voy a volver a mostrar lo que hemos revisado, los trabajos de una de sus compañeras. Ya, acá. Por ejemplo, acá en esta tesis, perdón, en este proyecto, si ustedes pueden ver, por ejemplo, ha hecho los antecedentes de la investigación. Y uno de los antecedentes de la investigación ha sido el origen y evolución de los eventos, ¿no? Entonces, ha hecho una descripción, ha sacado del internet todo lo que ha sido el desenvolvimiento, dónde se ha originado un evento, cómo se ha remontado, desde qué año se ha llevado a cabo los eventos, ¿no? Toda una ¿Por qué le pone ahí arriba epígrafe? ¿A qué con eso se quiere referir? Ya no se pone epígrafes, ¿no? Los epígrafes, o sea, simplemente es como decir, ¿cómo te diría? Es como indicar un subtítulo 1 o epígrafe 1. No, no se pone, esto no van a poner ustedes, no van a poner epígrafe, ¿ya? Directamente uno pondrán antecedentes de la investigación o antecedentes, ¿no? Algunos ponen simplemente antecedentes. O marco teórico y empiezan a desenvolver. Han sacado fotitos, ¿no es cierto?, de sus compañeras, ¿ustedes? Sí, uno que otro, Liz. Ya, pero de la primera parte me imagino que sí. Entonces van a ver y está casi igual. O sea, no hay epígrafe, directamente están los antecedentes, ¿no? Una vez de que ya tengan esto, o sea, los antecedentes históricos, perdón, pasamos a la otra hoja. Como acá, fíjense, a ver, está 2.1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia al capítulo 2 en el número, por si acaso, ¿no? Estamos haciendo referencia al capítulo 2, por eso es 2.1. ¿Por qué? Porque es el subtítulo 1 que estamos utilizando, ¿no? Entonces ponemos antecedente, por ejemplo, vamos a decir, por decir, evolución, el origen de la evolución de los eventos, ¿no? Ahora, en la siguiente hoja va a ir el 2.2. Aquí ya igualito, ya está haciendo una conceptualización, ¿no? El término formal, significa esto, dice el sitio y definición de dónde ha sacado, de qué libro ha sacado. La otra, ya conceptualización, ya está haciendo acá. En la conceptualización ya también ha hecho de otra palabra que estructura seguramente lo que es su título, ¿no? Y el punto 2.3, ¿qué quiere decir? Las características. Algunos, ahí, antes de que nos vayamos ahí, les voy a decir, estamos hablando simplemente, antes de que nos emborrachemos, primero los antecedentes, ¿ven? Después de los antecedentes va a ir lo que son las clases teóricas, ¿no? Ya, hasta ahí sí te estamos viendo. Antes de que desenvolvamos. Para eso les voy a compartir un pequeño video para que entendamos de mejor manera, ¿ya? Vamos a entender de mejor manera. Ustedes también lo pueden ver en sus casas, no hay ningún problema. ¿Dónde está un bebito? Sí, bonito. Ahorita les voy a compartir. Ya. Un videito que nos va a ayudar a mejor desarrollar lo que nosotros estamos queriendo aprender. ¿Se mira, no es cierto? ¿Se mira? Voy a compartir un poquito más. Compartir. Ya.
acá sí. ¿A qué se refiere la revisión de la literatura? La revisión de la literatura es cuando ustedes vean selecciones. ¿Qué libros van a utilizar? ¿Qué documentos van a utilizar? ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a una biblioteca o ahora en todo caso a una biblioteca virtual es más fácil y voy a poner lo que yo necesito. Voy a poner, por ejemplo, técnicas de funcionales, voy a poner técnicas de archivo, voy a poner tal vez técnicas de gestión documental, ¿no? Entonces voy a revisar todo lo que sea relacionado con mi trabajo. No puedo consultar libros de cocina porque al fin y al cabo no tienen nada que ver con mi trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Después tengo que construir, ahí recién voy a decir, como ya tengo material, ya tengo libros, ahora sí voy a construir lo que es mi marco teórico. Acá, en esta parte. Una vez de que nosotros hemos seleccionado, ya estamos empezando a escribir, a leer, perdón, dice que tenemos que tener una información selectiva con palabras claves y términos para describir, por ejemplo, si yo estoy hablando de las relaciones humanas, tengo que, perdón, de las relaciones públicas, dentro de las relaciones públicas, ¿qué cosa está? Están las relaciones humanas, están la psicología humana, ¿no? Va a estar, por ejemplo, relaciones institucionales, relaciones empresariales, todo eso. Entonces yo tengo que seleccionar qué es lo que me interesa para mi trabajo. A eso se refiere. Acá, por ejemplo, tenemos que preguntar, ¿las referencias se relacionan con mi problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos voy a tratar? Ayuda a que desarrolle más rápido y profundamente mi investigación. ¿Desde qué perspectiva estoy abordando el tema? Cuando yo estoy haciendo una consulta, cualquier libro, tengo que preguntarme cuánto va a aportar, porque existen algunos autores en donde puede ser de que te digan de que tu trabajo no sirve para nada. ¿Y para qué vas a poner ese concepto? Te dice, por ejemplo, las técnicas funcionales documentales no son aplicables en estos últimos 10 años. Te dice este autor. ¿Y vos lo vas a poner eso? No, ¿no es cierto? Entonces lo vas a obviar. ¿Por qué? Porque es como si lo estuviera matando a tu tema de investigación, ¿no? Entonces tú tienes que seleccionar, ¿ya? Lo que te convenga. En una ocasión, por ejemplo, me acuerdo que un compañero en la universidad hizo su tesis sobre el idioma alemán, ¿no? Hizo introducción, hizo estrategia de introducción para el idioma alemán en la Casa Nacional de Moneda. Bueno, estaba bien, sí, hasta que había consultado un autor de un libro en donde decía que no era necesario utilizar distintos lenguajes, más que todo el idioma universal que se utiliza en Latinoamérica era el inglés. Al poner ese concepto o esa definición o esa acople en sus antecedentes históricos de este autor, lo ha arruinado su trabajo. ¿Por qué? Porque le han dicho, ¿para qué? Pues no sirve, porque a ese autor dice que no es necesario aprender el idioma alemán. Ahí dice que el idioma universal es el inglés. Entonces,
chao, chao tema, ahí prácticamente te estás matando, te estás eliminando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar una referencia bibliográfica donde aporte a tu investigación y no así la destruya, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo que yo les he dicho a César, tenemos que averiguar para hacernos antecedentes si existe una teoría ya desarrollada, abundante, con evidencia, puede ser empírica o puede ser también de algún profesional. Por otro lado, si existen varias teorías aplicadas, ¿qué quiere decir? Distintos conceptos que se puedan aplicar a nuestro trabajo, ¿no? Si existen, por ejemplo, trozos de teorías con cierto respaldo empírico, o sea, por ejemplo, de las revistas, que son más que todo empírico, de que las revistas o periódicos donde algunas personas lanzan sus artículos, después de haber hecho una breve investigación, ellos sacan su propia investigación, ¿no? Si existen descubrimientos vagos sobre el tema, o sea, si ha habido alguien que ha escrito poquito nomás por decir sobre técnica, no sé, técnica de archivo, por decir, aquí una secretaria le habrá dado un curso de técnica de archivo y lo ha publicado en un periódico o lo ha publicado tal vez en alguna página web, ¿no? Si existen descubrimientos, pero no llegan a ser una teoría, ¿qué quiere decir? Se puede utilizar esto muy poco, muy poco. Esto de acá lo van a obviar. Existe, por ejemplo, cuando nos dicen, no, en un proyecto, en una tesis, no hay el dice. Dice que la señora ha hecho un curso sobre relaciones públicas, por decir, para secretarias en Potosí. No existen esos dice. Ya tiene que haber, tiene que constatar en un documento para decir la señora, por ejemplo, con ustedes era lo que vino doña Zaida Miranda, si no me equivoco, o una señora que vino del Sucre a darnos unos cursos sobre relaciones humanas. Teresa, creo que era contigo, ¿no? Tere, Tere está. Dice, si la escucho. Contigo era que vino una señora a darnos unos cursos de relaciones humanas. No, Luisa. No, no me acuerdo en qué gestión, entonces me acuerdo que era en tu gestión. Pero bueno, esta señora, por ejemplo, ha venido a dar el curso, pero un documento escrito lamentablemente no tenemos, solamente ha sido un curso donde no hemos podido nosotros dejarlo en documento. Si estuviera en documento, bueno, lo ponemos a nuestro trabajo, pero no existen los dice, ¿ya? Por ejemplo, esto ya es un poco más fuerte para ustedes. Por ejemplo, se utiliza para elaborar, por ejemplo, los marcos teóricos por el método mapeo, ¿ya? Que acá nos indica qué cosa debemos de tomar, qué referencias, pero va a ser muy complicado para ustedes. Ya, algo nos ha podido ayudar. Oh, dentro del marco teórico, muchas veces nos confundimos al elaborar, pero nosotros simplemente vamos a direccionarnos y tienen que leer, ¿ya? Tienen que leer, chicas, lo que sus compañeras han hecho, porque eso nos va a servir de mucho a nosotros para que nos podamos centrar en cómo se elabora un marco teórico, si es que ahorita nos estarían dando cuenta, ¿ya?
Muchas veces el marco teórico nos va a poder ayudar a saber, pues, de nuestro trabajo, lo que es prácticamente nuestro objeto de estudio, nuestro campo de acción. ¿Cuál es el objeto de estudio de cada una de ustedes de sus trabajos? A ver, ustedes están agarrando ahorita sus trabajos. ¿No ve? Sí. Ya. Quiero que me indiquen cuál es el objeto de estudio de cada uno de ustedes. A ver, empezaremos por la Teresa. Teresa, de vos, ¿cuál es tu objeto de estudio dentro de tu trabajo? A ver. Lice, no me sé de memoria. Voy a ver mi. Pero tienes que revisar por tu trabajo. ¿Estás agarrando? ¿Está la mano? ¿O no está la mano? A ver, Sí, Lice, lo estoy buscando. ya, búscalo, búscalo, búscalo. Igual las demás, vayan buscando, ¿ya? En sus defensas les van a decir, a ver, ¿cuál es tu objeto de estudio en tu título? Ustedes inmediatamente tienen que responder, ¿ya? Mi objeto de estudio de mí es gestión documental, a lo que lo puse, ¿no, Lice? No sé si está correcto. Está bien. ¿Por qué es tu objeto de estudio de la gestión documental? Porque tú estás haciendo un estudio, ¿no? Sobre una implementación, te vos es técnica, ¿no? Estoy confundiendo. Estás haciendo sobre una investigación sobre una... Técnicas de gestión documental, Lice. Exacto. Entonces estás buscando una técnica y tu objeto de estudio es la gestión documental, está bien, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos viendo nosotros de que ¿cómo se dice? El marco teórico tiene que hablar necesariamente sobre gestión documental. No puede hablar, por ejemplo, por eso te decía, no, dentro de tu objeto de estudio, no puede hablar, por ejemplo, de otras cosas. Por ejemplo, no puedes hablar de archivos, no puedes hablar de relaciones humanas, no puedes hablar, por ejemplo, de redacción, ¿no? No puedes hablar, por ejemplo, de dactilografía, mecanografía, de eso, no puedes hablar de eso. Tu objeto de estudio tiene que ser lo que tú has indicado, ¿no es cierto? Por otro lado, tu campo de acción. ¿Dónde va a ser María Margarejo? Solamente dentro de la escuela, ¿no? Dentro de la escuela de idiomas. No puedes agarrar otras carreras. No puedes basarte en la universidad o hablar de otras escuelas. Lo propio, Teresa. De vos, tu objeto de estudio ya se ha encontrado que había sido. Sí, Lice, es relaciones públicas. Eso. Estaba preguntando objeto específico. De las relaciones públicas. Entonces, tu objeto de estudio de vos es las relaciones públicas. ¿Dónde es tu campo de acción? Tu campo de acción es pues tú. Subalcaldía. Exacto, ¿no? Igualito de la Loida. Loida, de vos, ¿qué había sido tu campo, tu objeto de estudio? ¡Yujú, Loida! Pues ya la Loida está con problemas. Ya. Ahora, Lice, ¿qué había sido tu objeto de estudio? mi objeto de estudio igual es gestión documental y también tiene relacionado con archivística. Ya. ¿Y cuál sería tu campo de acción? ¿Perdón? Tu campo de acción, ¿cuál sería? El Instituto Técnico, el Instituto Exacto. Embajador. En otras palabras, tu objeto de estudio es lo macro,
o sea, lo que tú vas a estudiar, lo que estás proponiendo. Y tu campo de acción, o sea, donde te vas a mover, es tu micro. Lo que nos falta es saber cuál es tu meso dentro de sus títulos. Ustedes van a ir poco a Listen, poco. Dígame. Listen, ¿puedes repetir del macro y micro, por favor? Estaba anotando y se me ha ido unas palabritas. Dentro de tu objeto de estudio vamos a encontrar lo que es tu macro, o sea, tu estudio grande, ¿no? Ahí está prácticamente toda tu propuesta, ¿no ves? Y dentro de tu campo de acción está tu micro, que quiere decir lo pequeño, a dónde vas a tú desarrollar tu trabajo, para dónde sí tú estás ubicado, ¿no? Y dentro de los dos vamos a encontrar lo que se llama, bueno, comúnmente lo llamamos el meso. ¿El meso qué va a ser? El meso es la palabra indicada más o menos que une una con la otra, ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo estoy poniendo una estrategia de mercadotecnia para la comercialización de habas, por decir, ¿no? ¿Qué va a ser mi objeto de estudio? La mercadotecnia, una estrategia de mercadotecnia. ¿Ver? Y mi micro va a ser una estrategia comercial, o sea, ¿cómo lo voy a vender? ¿No? Y mi meso va a ser, mi meso va a ser entonces lo que va a unir. Va a ser una estrategia de mercadotecnia para la comercialización de mis habas, ¿no? Entonces es un enlace que voy a utilizar. Ahora, ustedes, por ejemplo, dentro de su título, no tienen por qué irse a otras palabras. Por ejemplo, estaba viendo aquí, ¿dónde está? Voy a abrir esta chicoca. Listen, una consultita. Sí, En este punto, entonces, de lo que nos menciona de lo macro va a ser nuestro objeto de estudio. Lo micro nos indica nuestro campo de acción, ¿verdad? exacto. Donde vamos a realizar nuestro trabajo. Ujú. Una consultita. Entonces, nos tenemos que referir en casi yo creo en el segundo capítulo, que es nuestro marco teórico, nuestro objeto de estudio y nuestro campo de acción, como usted menciona, ¿verdad? Porque el anterior docente hablaba que primero tenemos que hablar, digamos, de a nivel mundial, luego a nivel nacional y luego en tu, ¿dónde Está vas a bien. hacer No, tu? está bien eso, está bien. ¿Por qué, Entonces, eso, por qué hablamos, por ejemplo, a nivel mundial? Porque ahí están tus antecedentes de la investigación a nivel mundial. Otras personas, otros autores de otros países que ya han escrito sobre lo que tú estás queriendo escribir. Por ejemplo, en gestión documental, no ha sido un autor boliviano el que ha puesto lo que es la palabra gestión documental, cómo se realiza una gestión documental, a qué se refiere una gestión, a qué se refiere documento. Han sido autores, lógicamente, por ejemplo, del otro mundo, o sea, han sido autores de Europa, autores americanos, mexicanos, ¿no? Entonces, ya estás hablando ahí a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para ver, por ejemplo, ya tus bases teóricas también se van a basar en definiciones que no son tuyas. Ahora, hablando de tus antecedentes históricos a nivel mundial, vas a encontrar un antecedente histórico por ahí a nivel nacional, por ahí ves en algún libro que hayan sacado sobre relaciones públicas y relaciones humanas, o, por ejemplo, como si alguien está hablando en alguna de las tesis de los trabajos, de los proyectos que alguno de tus compañeros capaz ha hecho sobre gestión. Entonces, ahí ya está a lo más pequeño yendo, ¿no es cierto? Y de ahí vas a saltar de lo que es prácticamente a tu objeto de estudio de vos, ¿no? Está haciendo de lo general a lo particular. También se puede ir de lo particular a lo general, pero ¿cuándo se puede ir de lo particular a lo general?
cuando generalmente es no es una tesis, más que todo es lo que decimos, una monografía, una investigación, a eso. Pero como nosotros estamos haciendo un proyecto, tenemos que irnos de lo general a lo particular. En eso sí ha estado bien la docente. Tiene mucho de eso, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero que hagan ustedes, van a ir buscando, según al trabajito que se han ido prestando, pueden ir también me dijo doña Vicky que pueden ir al instituto y ver. Hay algunas chicas que ya tienen ahí, ya han hecho como sobre gestión documental, han hecho sobre relaciones humanas. Dentro de las relaciones humanas, por ejemplo, Teresa, están las relaciones públicas también. Han debido de haber hecho más antes. Si se han querido basar las relaciones humanas se basan en las relaciones públicas.